onda? Muy buen día, ¿cómo están todos? Primero que nada, quiero agradecerles a los que escucharon la primera parte de este audiolibro tan genial llamado La Estrategia del Océano Azul. Vamos a continuar con el capítulo 2. Les recuerdo que los miércoles voy a estar subiendo cada una de las partes de estos libros que estamos leyendo para finalizar con un resumen. Y bueno, pues sin más que decir, comenzamos. Herramientas y esquemas analíticos. Hemos dedicado los últimos 10 años a desarrollar un conjunto de herramientas y esquemas analíticos encaminados a proporcionar un enfoque para la formulación y la ejecución de la estrategia del Océano Azul, que sea tan sistemático y práctico como lo hacemos al competir en las aguas rojas del mercado conocido. Estos elementos analíticos llenan un vacío central en el campo de la estrategia, en el cual se han desarrollado incontables herramientas y esquemas para competir en los océanos rojos, tales como las 5 fuerzas para analizar las condiciones existentes de la industria y las 3 estrategias genéricas, pero donde se ha guardado un silencio casi total con respecto a las herramientas prácticas para tener éxito en los océanos azules. Lo que se ha hecho es instar a los ejecutivos a ser valientes y emprendedores, a aprender del fracaso y a buscar avances revolucionarios. Aunque estas cosas invitan a reflexionar, no reemplazan los elementos analíticos necesarios para navegar con éxito en las aguas azules. A falta de unas herramientas analíticas, los ejecutivos no pueden reaccionar al llamado para abandonar la forma de competencia existente. Una estrategia eficaz de Océano Azul debe tener por objeto minimizar el riesgo en lugar de propiciarlo. A fin de corregir este desequilibrio, estudiamos diversas compañías del mundo entero y desarrollamos metodologías prácticas para buscar océanos azules. Después, aplicamos y sometimos a prueba estas herramientas y esos esquemas mediante el trabajo en la práctica con las compañías en la búsqueda de los océanos azules, enriqueciéndolos y perfeccionándolos como parte del proceso. Las herramientas y los esquemas que presentamos aquí se utilizan en todo el libro para apuntalar el análisis de los 6 principios de la formulación y la ejecución de la estrategia del Océano Azul. Para introducir brevemente estas herramientas y estos esquemas y ver la manera de aplicarlos para crear océanos azules, tomaremos el ejemplo de la industria vinícola de los Estados Unidos. El consumo agregado de vino en los Estados Unidos es el tercero más grande del mundo. Sin embargo, la competencia en esta industria de $20,000 millones es intensa. Los vinos de California dominan el mercado interno, con 2/3 de todas las ventas en el territorio de los Estados Unidos. Estos vinos compiten de frente con los vinos importados de países como Francia, Italia y España, y vinos del Nuevo Mundo, como los chilenos, los australianos y los argentinos, los cuales han enfilado cada vez más sus baterías hacia el mercado de los Estados Unidos. En vista del aumento de la oferta vinícola en los estados de Oregón, Washington y Nueva York, y con las plantaciones nuevas que ya comienzan a madurar en California, el número de vinos ha crecido de manera exorbitante. Sin embargo, la base de consumidores en los Estados Unidos prácticamente está estancada. El país no se ha movido del 31º lugar en consumo per cápita en el mundo. La competencia intensa ha sido el combustible de la consolidación constante de la industria. Las 8 compañías más grandes producen el 75% del vino en los Estados Unidos y se calcula que el 25% restante proviene de aproximadamente otras 1,600 bodegas de vino. Los pocos actores predominantes están en condiciones de apalancar a los distribuidores, a fin de conseguir espacio en las estanterías de los supermercados y de invertir millones de dólares en marketing. Al mismo tiempo, hay una consolidación de los minoristas y los distribuidores en todo el territorio nacional, lo cual les da mayor poder de negociación frente a la plétora de productores vinícolas. Las batallas por el espacio en las estanterías y las bodegas de los distribuidores son titánicas. No sorprende entonces que las compañías débiles y mal manejadas sucumban. La presión por reducir los precios del vino ya es un hecho. En pocas palabras, la industria vinícola de los Estados Unidos se enfrenta a una situación de competencia intensa. Una presión cada vez mayor por reducir los precios, un poder de negociación cada vez más grande por parte de los canales de distribución y de venta minorista, y una demanda estática, a pesar de una selección abrumadora. Al aplicar el pensamiento estratégico convencional,
la industria prácticamente ha perdido su atractivo. La pregunta crucial para los estrategas es cómo salir de este océano rojo de competencia sangrienta para lograr que la competencia pierda su importancia. ¿Cómo abrir y capturar un océano azul de espacio sin competencia en el mercado? A fin de resolver estos interrogantes, debemos recurrir al cuadro estratégico, un esquema analítico fundamental para la innovación en valor y la creación de océanos azules. El cuadro estratégico. El cuadro estratégico es a la vez una herramienta de diagnóstico y un esquema práctico para construir una estrategia contundente de océanos azules. Cumple dos propósitos. El primero es capturar el esquema actual de la competencia en el mercado conocido a fin de arrojar luz sobre las inversiones de los diversos actores, sobre las variables alrededor de las cuales compite la industria actualmente en productos, servicio y entrega, y sobre lo que los clientes reciben cuando compran lo que los competidores ofrecen actualmente en el mercado. En la figura 2.1 se ilustra gráficamente toda esa información. El eje horizontal refleja la gama de variables en las cuales invierte la industria y alrededor de las cuales gira la competencia. En el caso de la industria vinícola de los Estados Unidos, hay 7 variables principales. 1. El precio de la botella de vino. 2. Una imagen elegante y exclusiva de los envases, incluyendo las etiquetas en las cuales se anuncian las medallas obtenidas y el uso de la misteriosa terminología enológica para resaltar el arte y la ciencia de la producción del vino. 3. Unas inversiones enormes en marketing para incrementar la conciencia de los consumidores en un mercado saturado y para alentar a los distribuidores y minoristas a dar prominencia a una determinada casa vinícola. La calidad del añejamiento del vino, el prestigio del vino y su legado, de ahí las apelaciones de las haciendas y los castillos y las referencias a la edad histórica del establecimiento. Y 6. La complejidad y la sofisticación del sabor del vino, incluidos aspectos tales como los taninos y el uso de barricas de roble. Como punto 7, una gama diversa de vinos para cubrir todas las variedades de uvas y las preferencias de los consumidores como Chardonnay, Merlot, etc. La industria considera que estos factores son clave en la promoción del vino como bebida exclusiva para los conocedores, digna de figurar en ocasiones especiales. Esta es la estructura de base de la industria vinícola de los Estados Unidos. Desde el punto de vista del mercado, ahora veamos el eje vertical del cuadro estratégico, el cual refleja el nivel de lo que se ofrece a los compradores en lo relacionado con todas estas variables de la competencia. Una puntuación elevada significa que una compañía ofrece más a los compradores y por consiguiente invierte más en la variable en cuestión. En lo que se refiere al precio, la puntuación alta indica un precio más alto. Ahora podemos hacer una gráfica de lo que ofrecen actualmente las bodegas de vino con respecto a todas esas variables, a fin de comprender sus perfiles estratégicos o sus curvas de valor. La curva de valor es el componente básico del cuadro estratégico y constituye una representación gráfica del desempeño relativo de una compañía en lo referente a las variables de la competencia en su industria. La figura 2.1 muestra una convergencia enorme de las curvas de valor de las más de 1.600 bodegas de vino que participan en la industria de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de los compradores, a pesar de la multitud de competidores, al ubicar los vinos de prestigio en el cuadro estratégico, descubrimos que todos ellos tienen básicamente el mismo perfil, vistos desde el punto de vista del mercado. Ofrecen un precio alto y tienen un alto nivel de oferta en todas las variables clave de la competencia. Su perfil estratégico se basa en la estrategia clásica de la diferenciación. No obstante, desde el punto de vista del mercado, todos son diferentes de la misma manera. Por otro lado, los vinos económicos también tienen básicamente el mismo perfil estratégico. Su precio es bajo, como también su oferta, con respecto a las demás variables clave de la competencia. Son los clásicos competidores de bajo costo. Además, las curvas de valor de los vinos de prestigio y los vinos económicos tienen esencialmente la misma forma. Las estrategias de los dos grupos estratégicos marchan al mismo ritmo pero en niveles diferentes.
Si una compañía desea lanzarse en una trayectoria de crecimiento fuerte y rentable en medio de estas condiciones de la industria, de nada le servirá tomar como referencia comparativa a sus competidores y tratar de vencerlos ofreciendo un poco más por un poco menos. Esta estrategia podría incrementar en algo las ventas, pero no le servirá a la compañía para abrirse espacio en un mercado desconocido sin competencia. Y la vía para llegar a los océanos azules tampoco es a través de investigaciones exhaustivas del mercado. Nuestra investigación reveló que los clientes difícilmente pueden imaginar la manera de crear espacios sin competencia en el mercado. Los clientes tienden a pensar en lo que ya conocen y a pedir más por menos, y por lo general desean más de las mismas características que la industria ofrece actualmente en sus productos y servicios. A fin de modificar fundamentalmente el cuadro estratégico de una industria, es necesario comenzar por enfocar la estrategia no en los competidores, sino en las alternativas, y no en los clientes, sino en los no clientes de la industria. Para buscar tanto valor como costo, es preciso resistirse a la vieja lógica de compararse con los competidores existentes y de elegir entre ser el líder de la diferenciación o el líder en costo. Al dejar de mirar hacia la competencia y dirigir la estrategia hacia las alternativas y los no clientes, es posible reconocer la manera de definir el problema en otros términos y por consiguiente reconstruir los elementos de valor para el comprador que residen más allá de las fronteras de la industria. La lógica estratégica convencional, por otra parte, conduce a ofrecer soluciones superiores a las de los rivales para los problemas existentes definidos por la industria. En el caso de la industria vinícola de los Estados Unidos, la sabiduría convencional empujó a las bodegas de vino a concentrarse en ofrecer más prestigio y calidad en su respectivo nivel de precio. Brindar más implicaba añadir complejidad al vino con base en los perfiles de sabor compartidos por los productores y reforzados por el sistema de los espectáculos de la calificación. Los productos de vino, los jurados calificadores y los consumidores expertos concuerdan en que la complejidad, la personalidad y las características que reflejan la exclusividad de la tierra de cultivo, la estación y la destreza del productor en los procesos de añejamiento, manejo de taninos y permanencia en las barricas de roble es sinónimo de calidad. Sin embargo, al fijar su atención en las alternativas, Casella Wines, una bodega australiana, definió el problema de la industria vinícola en otros términos. ¿Cómo producir un vino agradable no tradicional que todo el mundo pueda beber fácilmente? ¿Por qué? Al mirar la demanda de las alternativas como la cerveza, los licores y los cócteles listos para consumir, las cuales capturaban 3 veces más el nivel de las ventas de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos que el vino, Casella Wines descubrió que la masa de adultos estadounidenses veía el vino con recelo. Era amedrentador y pretencioso, y la complejidad de su sabor representaba un reto al gusto de la gente promedio. Sin embargo, era precisamente el sabor la base sobre la cual buscaba sobresalir la industria. Con base en ese conocimiento, Casella Wines se dispuso a explorar la manera de dibujar nuevamente el perfil estratégico de la industria vinícola de los Estados Unidos a fin de crear un océano azul. Para lograrlo, recurrió a la segunda herramienta analítica básica sobre la cual se apoya un océano azul: el esquema de las 4 acciones. El esquema de las 4 acciones. Para reconstruir los elementos de valor para el comprador dentro de la construcción de una nueva curva de valor, hemos desarrollado el esquema de las 4 acciones, tal como se aprecia en la figura 2.2. A fin de romper la disyuntiva entre la diferenciación y el bajo costo y crear una nueva curva de valor, es preciso plantear 4 preguntas clave tendientes a cuestionar la lógica estratégica y el modelo de negocios de una industria. Pregunta 1. ¿Cuáles variables que la industria da por sentadas se deben eliminar? Pregunta 2. ¿Cuáles variables se deben reducir muy por debajo de la norma de la industria? Pregunta 3. ¿Cuáles variables se deben incrementar muy por encima de la norma de la industria? Pregunta 4. ¿Cuáles variables se deben crear porque la industria nunca las ha ofrecido? La primera pregunta obliga a pensar en eliminar variables alrededor de las cuales ha girado desde tiempo atrás la competencia en una determinada industria.
Esas variables competitivas, por lo general, se dan por sentadas, aunque hayan perdido su valor o puedan, en efecto, reducir el valor. Algunas veces hay un cambio fundamental en aquello que los clientes valoran, pero las compañías están tan obsesionadas comparándose entre sí que no reaccionan al cambio o ni siquiera lo perciben. La segunda pregunta obliga a determinar si se ha exagerado en la dimensión de los productos o servicios como consecuencia de la carrera por alcanzar y sobrepasar a la competencia. Es el caso en el cual las compañías exageran en sus servicios a los clientes y aumentan consecuentemente la estructura de costos sin recibir nada a cambio. La tercera pregunta induce a descubrir y eliminar los sacrificios que la industria impone a los clientes. La cuarta pregunta ayuda a descubrir fuentes completamente nuevas de valor para los compradores, a crear una demanda que antes no existía y a modificar la estrategia de precios de la industria. En la búsqueda de respuesta para las dos primeras preguntas, eliminar o reducir, es donde se desarrollan ideas para reducir la estructura de costos en comparación con los competidores. A través de nuestra investigación, hemos descubierto que los gerentes rara vez buscan eliminar y reducir sistemáticamente sus inversiones en las variables alrededor de las cuales gira la competencia en una industria. El resultado es un incremento en la estructura de costos y una mayor complejidad del modelo de negocios. Por otra parte, el segundo par de variables ayuda a reconocer la manera de incrementar el valor para los compradores y generar una demanda nueva. En conjunto, estas variables permiten hacer un análisis sistemático de cómo reconstruir elementos de valor para los compradores, tomados de diversas industrias, a fin de ofrecer una experiencia completamente nueva, manteniendo al mismo tiempo una estructura reducida de costos. De importancia particular son las medidas consistentes en eliminar y crear, puesto que inducen a las compañías a ir más allá de los ejercicios para maximizar el valor por medio de las variables existentes de la competencia. Al eliminar y crear, las compañías modifican por sí mismas las variables, haciendo que las reglas existentes de la competencia pierdan importancia. Cuando se aplica el formato de las 4 acciones al cuadro estratégico de la industria, se llega a una nueva forma reveladora de ver las viejas verdades. En el caso de la industria vinícola de los Estados Unidos, el hecho de pensar en función de estas 4 medidas, en lugar de aplicar la lógica actual de la industria y de considerar una gama de alternativas y no clientes, llevó a Casella Wines a crear el Yellowtail, un vino cuyo perfil estratégico se apartó de la competencia para crear un océano azul. En lugar de ofrecer un vino como tal, Casella creó una bebida social accesible a todo el mundo. Los amantes de la cerveza, los amantes de los cócteles y otros aficionados a bebidas distintas del vino. En el lapso de 2 años, esta bebida social y divertida, Yellowtail, se convirtió en la marca de más rápido crecimiento en la historia de la industria vinícola, tanto en Australia como en los Estados Unidos, y llegó a ocupar el primer puesto entre las importaciones a los Estados Unidos, superando a los vinos franceses e italianos. Ya en agosto de 2003, ocupaba el primer lugar entre los vinos tintos en botellas de 750 mililitros en los Estados Unidos, superando ampliamente a las marcas de California. A mediados del 2003, el promedio anual de ventas de Yellowtail se aproximaba a los 4.5 millones de cajas. En el contexto de una situación de superabundancia a nivel mundial, Yellowtail corrió para mantenerse a tono con las ventas. Más aún, mientras las grandes compañías productoras de vino desarrollaron marcas fuertes a base de años de invertir en marketing, Yellowtail saltó por encima de los competidores de mayor estatura sin campañas promocionales y sin publicidad en los medios masivos de comunicación o directo al consumidor. No se limitó a arrebatarle las ventas a sus competidores, sino que amplió el tamaño del mercado. Yellowtail atrajo al mercado del vino a los no bebedores del vino, los consumidores de cerveza y cócteles listos para beber. Además, los bebedores novatos de vino de mesa comenzaron a beber vino con mayor frecuencia. Los bebedores de vino en garrafa subieron de nivel y los bebedores de vinos de prestigio descendieron de nivel para convertirse a consumidores de Yellowtail. La figura 2.3 ilustra la dimensión de la distancia creada con respecto a la competencia en la industria vinícola de los Estados Unidos. Gracias a la aplicación de estas 4 medidas,
En ella se ve claramente la comparación entre la estrategia del Océano Azul de Yellowtail comparada con más de 600 bodegas de vino presentes en los Estados Unidos. Tal como se muestra en la figura 2.3, la curva de valor de Yellowtail se destaca entre las demás. Casella Wines aplicó las 4 acciones: eliminar, reducir, incrementar y crear, para abrir un espacio sin competencia en el mercado, y cambió el rostro de la industria vinícola de los Estados Unidos en tan solo 2 años. Al volver sus ojos sobre las alternativas de la cerveza y los cócteles listos para consumir y pensar además en los no clientes, Casella Wines creó 3 variables nuevas en la industria vinícola de los Estados Unidos: facilidad para beber, facilidad para elegir y diversión y aventura. Y eliminó o redujo todo lo demás. Casella Wines descubrió que la gran mayoría de los estadounidenses rechazaban el vino porque les era difícil apreciar su sabor complejo. Por ejemplo, la cerveza y los cócteles listos para consumir eran mucho más dulces y fáciles de beber. Así, en Yellowtail se logró una combinación completamente diferente de las características del vino, cuyo resultado fue una estructura descomplicada que ejerció un atractivo inmediato sobre la masa de consumidores de bebidas alcohólicas. El sabor del vino era suave y accesible como el de la cerveza, y los cócteles listos para consumir, con unos sabores primarios e iniciales y un pronunciado sabor a fruta. Ese sabor dulce de fruta brindaba una sensación de frescura al paladar, lo cual permitía disfrutar varias copas sin pensar. El resultado fue un vino fácil de beber que no reclamaba años para aprender a apreciarlo. Alineado con este sencillo sabor a fruta dulce, Yellowtail eliminó o redujo drásticamente todas las variables sobre las cuales había girado la competencia de la industria vinícola desde tiempo atrás: los taninos, el roble, la complejidad y el añejamiento, y produjo un vino más fino, tanto para el segmento de prestigio como para el económico. Una vez eliminada la necesidad del añejamiento, también se redujo la necesidad del capital de trabajo para añejar los vinos en Casella Wines, con lo cual se recuperó más pronto la inversión sobre el vino producido. La industria vinícola criticó el sabor dulce y fructuoso del vino Yellowtail, por considerar que rebajaba significativamente la calidad de la bebida e impedía apreciar debidamente la calidad de las uvas y del oficio enológico histórico. Estas afirmaciones pueden ser ciertas, pero la verdad es que el vino les encantó a todo tipo de consumidores. Los distribuidores minoristas de vino de los Estados Unidos ofrecían a los compradores pasillos completos con distintas variedades de vino, pero la labor de elegir era demasiado intimidante y abrumadora para el común de la gente. Las botellas parecían idénticas. Las etiquetas contenían una terminología enológica que solo los conocedores o los aficionados comprendían, y el surtido era tan grande que tampoco los vendedores de las tiendas lograban comprenderlo, o estaban en capacidad de hacer alguna recomendación a los desconcertados compradores. Además, las hileras interminables fatigaban y desalentaban a los clientes, dificultaban el proceso de selección y dejaban en el comprador una sensación de inseguridad. Yellowtail cambió todo esto al facilitar la selección. Redujo drásticamente la gama de vinos ofrecidos, dejando solo 2: el Chardonnay, el vino blanco más consumido en los Estados Unidos, y un vino tinto, el Shiraz. Eliminó toda la terminología técnica de las botellas y creó a cambio una etiqueta simple, llamativa y poco tradicional, en la cual aparecía un canguro en amarillo y anaranjado, brillante contra un fondo negro. Las cajas en las cuales venía el Yellowtail también eran de los mismos colores vivos y traían el nombre Yellowtail en letras grandes a los lados. Además, cumplían el doble propósito de atraer la mirada hacia unos exhibidores nada intimidantes. Yellowtail se anotó un triunfo en facilidad de selección al convertir a los empleados de las tiendas minoristas en embajadores ataviados en el trabajo, con la ropa de los exploradores australianos, con todo y sombreros y chaquetas impermeables típicas de los colonizadores. Para los empleados era motivo de inspiración llevar la ropa y tener un vino que no les intimidaba personalmente, razón por la cual no tenían necesidad de detenerse a pensar a la hora de recomendarlo. En pocas palabras, era divertido recomendar el Yellowtail. La simplicidad de ofrecer solo 2 vinos al comienzo, uno tinto y uno blanco, racionalizó el modelo de negocio de Casella Wines. Al minimizar las unidades de inventario, maximizó la rotación de las existencias
y redujo al mínimo la inversión de sus existencias en bodega. En efecto, esta menor variedad se reflejó también en el embalaje de las botellas dentro de las cajas. Yellowtail rompió todos los esquemas convencionales de la industria. Casella Wines fue la primera compañía en ofrecer el vino tinto y el vino blanco en una botella de forma idéntica, con lo cual simplificó todavía más la producción y la compra, y dio paso a unos exhibidores sorprendentemente sencillos. La industria vinícola del mundo entero se enorgullecía de promover el vino como una bebida refinada con una historia y una tradición muy largas. Esto se refleja en el mercado objetivo de los Estados Unidos. Profesionales cultos de ingresos altos. De ahí el énfasis permanente puesto en la calidad y el legado del viñedo, la tradición histórica, el castillo o de la hacienda y las medallas obtenidas. En efecto, las estrategias de crecimiento de los principales actores de la industria vinícola de Estados Unidos iban dirigidas al extremo alto del mercado y se apoyaban en decenas de millones invertidos en publicidad de marca para fortalecer esa imagen. Sin embargo, al analizar a los consumidores de cerveza y de cócteles listos para beber, Yellowtail descubrió que esa imagen de sofisticación no tenía eco entre el público en general, el cual se sentía intimidado ante ella. Así Yellowtail se divorció de la tradición y creó una personalidad que encarnaba las características de la cultura australiana: audaz, despreocupada, divertida y aventurera. El lema era la accesibilidad, la esencia de un gran país, Australia. No había una imagen tradicional de la bodega de vino. El nombre del vino escrito en letras mayúsculas, Yellowtail, unido a los colores vivos y el motivo del canguro, hizo eco en Australia. Y en la botella no había referencia alguna al viñedo. El vino prometía saltar de la copa cual si fuera un canguro australiano. El resultado fue que Yellowtail atrajo una gama amplia de consumidores de bebidas alcohólicas. Al ofrecer este salto en valor, Yellowtail elevó el precio de sus vinos por encima del nivel de mercado económico y se fijó en $6.99, más del doble del precio de un vino de garrafa. Sus ventas despegaron desde el momento mismo en que apareció en las estanterías de las tiendas minoristas en julio del 2001. La matriz: eliminar, reducir, incrementar, crear. Hay una tercera herramienta fundamental para crear océanos azules. Complementa el esquema de las 4 acciones y se denomina la matriz eliminar, reducir, incrementar, crear. Véase la figura 2.4. Esta matriz estimula a las compañías no solo a hacer las 4 preguntas del esquema, sino también a actuar con respecto a esas 4 preguntas a fin de crear una nueva curva de valor. Al llenar la matriz con las acciones de eliminar, reducir, incrementar y crear, las compañías obtienen los siguientes 4 beneficios. 1. Se obligan a buscar simultáneamente la diferenciación y el bajo costo para poner fin a la disyuntiva entre el valor y el costo. 2. Pueden identificar inmediatamente si están orientadas solo a incrementar y crear, elevando su estructura de costos y exagerando la ingeniería de sus productos y servicios, problema que suele afligir a muchas. 3. Sus gerentes de cualquier nivel pueden comprender fácilmente, lo cual facilita su compromiso a la hora de aplicarla. 4. Como la tarea de llenar la matriz es exigente, las obliga a examinar a fondo cada una de las variables alrededor de las cuales compite la industria y así descubrir la gama de suposiciones implícitas que hacen a la hora de competir. La figura 2.5 proporciona una fotografía instantánea de la matriz eliminar, reducir, incrementar, crear, aplicada al caso del Cirque du Soleil, y muestra lo que ella revela. Vale la pena señalar cuán grande es la gama de variables alrededor de las cuales han competido las industrias desde tiempo atrás, y que las compañías descubren que pueden eliminar y reducir. En el caso del Cirque du Soleil, se eliminaron varias variables de los circos tradicionales, como los espectáculos con animales, las estrellas del espectáculo y las múltiples pistas. Eran variables que se daban por sentadas en la industria circense tradicional y cuya pertinencia nadie había cuestionado. Sin embargo, el público rechazaba cada vez más la explotación de los animales. Además, los actos con animales
son uno de los elementos más costosos, porque no solo está presente el costo de los animales, sino el del adiestramiento, la atención médica, el alojamiento, el seguro y el transporte. Asimismo, aunque la industria se centraba en presentar estrellas del espectáculo, para el público estas estrellas de circo eran tan insignificantes al lado de las del cine. También eran un componente de alto costo que no influía en mayor medida sobre los espectadores. Igualmente, desaparecieron las 3 pistas, las cuales no solo generaban ansiedad a los espectadores, quienes se veían obligados a pasar su atención de un escenario a otro, sino que también aumentaban el número de artistas necesarios, con las implicaciones obvias de costo. Subtítulo: 3 características de una buena estrategia. Tanto Yellowtail como el Cirque du Soleil crearon una curva de valor única y excepcional para abrir un océano azul. Tal como se muestra en el cuadro estratégico, la curva de valor de Yellowtail tiene foco. La compañía no diluye sus esfuerzos tratando de abarcar todas las variables clave de la competencia. La forma de su curva es divergente con respecto a la de los demás actores, y ello se debe a que la compañía no solo tomó a sus competidores como punto de referencia, sino que buscó otras alternativas. El mensaje central del perfil estratégico de Yellowtail es claro: un vino divertido y sencillo para disfrutar diariamente. Así, cuando se expresa a través de la curva de valor, una estrategia eficaz de océano azul como la de Yellowtail tiene 3 cualidades complementarias: foco, divergencia y un mensaje central contundente. Sin esas cualidades, lo más probable es que la estrategia de una compañía sea confusa, carente de diferenciación y difícil de comunicar, y conlleva una estructura de costos elevados. Las 4 acciones para crear una nueva curva de valor deben encaminarse hacia la construcción del perfil estratégico de la compañía con esas características. Estas 3 características son la prueba inicial que revela la viabilidad comercial de las ideas para crear océanos azules. Un vistazo al perfil estratégico de Southwest Airlines revela la presencia de estas 3 cualidades como pilares de la eficacia de la estrategia de la compañía para reinventar la industria de los vuelos comerciales cortos mediante la innovación en valor. Veas en la figura 2.6. Southwest Airlines creó un océano azul y puso fin a la disyuntiva de tener que elegir entre la velocidad de los aviones y la economía y flexibilidad del transporte en automóvil. Para lograrlo, Southwest ofreció un transporte de alta velocidad con salidas frecuentes y flexibles a precios atractivos para la gran masa de compradores. Al eliminar y reducir ciertas variables competitivas, incrementar otras de la industria tradicional de las aerolíneas y crear variables adicionales tomadas de la alternativa de transporte en automóvil, Southwest Airlines pudo ofrecer una utilidad sin precedentes a los viajeros y dar un salto cualitativo en valor mediante un modelo de negocios de bajo costo. La curva de valor de Southwest Airlines difiere claramente de la de sus competidores en el cuadro estratégico. Su perfil estratégico es un ejemplo típico de una estrategia contundente de océano azul. Subtítulo: foco. Toda gran estrategia tiene un foco, y este se debe reflejar en el perfil estratégico o la curva de valor de la compañía. El perfil de Southwest muestra inmediatamente que la compañía solo pone énfasis en 3 variables: el servicio amable, la velocidad y las salidas frecuentes de punto a punto. Al enfocar sus esfuerzos de esta manera, Southwest ha podido fijar sus precios con respecto al transporte en automóvil. No invierte más de la cuenta en comidas, sala de espera y clases. Por el contrario, los competidores tradicionales invierten en todas las variables competitivas alrededor de las cuales gira la industria de las aerolíneas, con lo cual les es mucho más difícil igualar los precios de Southwest. Al invertir en todas las variables, estas compañías se dejan arrastrar por los movimientos que hacen las demás aerolíneas.
El resultado es un modelo de negocio de alto costo. Divergencia. Cuando una compañía desarrolla su estrategia de manera reactiva para mantenerse a tono con la competencia, pierde su singularidad. Basta pensar en la semejanza entre las comidas y las salas de espera de clase ejecutiva de la mayoría de las aerolíneas. Por consiguiente, en el cuadro estratégico, las compañías reactivas tienden a compartir el mismo perfil estratégico. En efecto, en el caso de Southwest, las curvas de valor de sus competidores son prácticamente idénticas, de manera que pueden sintetizarse en una sola curva de valor en el cuadro estratégico. Contrastan con esto las curvas de valor de las compañías cuyas estrategias son de océano azul, porque siempre sobresalen entre las demás. Al aplicar las 4 acciones de eliminar, incrementar, reducir y crear, desarrollan perfiles diferentes del promedio de la industria. Por ejemplo, Southwest fue pionera de los trayectos punto a punto entre las ciudades intermedias. Anteriormente, la industria operaba con base en un sistema de radios que partían de un centro de operaciones. Mensaje contundente. Una buena estrategia tiene un mensaje claro y contundente. La velocidad de un avión al precio de un automóvil, siempre que la necesite. Este es el mensaje de Southwest Airlines, y al menos podría serlo. ¿Qué podrían decir sus competidores? Hasta la agencia publicitaria más competente tendría problemas en resumir en un mensaje memorable el ofrecimiento convencional de las comidas, las clases, las salas de espera y las conexiones desde el centro de operaciones con el servicio estándar, la menor velocidad y los precios más altos. Un buen mensaje no solo debe comunicar la idea claramente, sino también anunciar la oferta con la verdad, o de lo contrario los clientes perderán la confianza y el interés. En efecto, una buena manera de someter a prueba la eficacia y la fuerza de una estrategia consiste en mirar si contiene un mensaje fuerte y auténtico. Tal como muestra la figura 2.7, el perfil estratégico del Cirque du Soleil también cumple con los 3 criterios que definen la estrategia del Océano Azul: foco, divergencia y un mensaje contundente. El cuadro estratégico del Cirque du Soleil permite comparar gráficamente su perfil estratégico con el de sus principales competidores. El cuadro muestra claramente la distancia entre el Cirque du Soleil y la lógica convencional del circo. La figura muestra que la curva de valor del circo Ringling Bros. En Barnum & Bailey tienen básicamente la misma forma de las de los demás circos regionales menores. La diferencia principal es que los circos regionales ofrecen menos de cada variable competitiva a causa de sus recursos limitados. Contrasta la manera como la curva de valor de Cirque du Soleil se destaca entre los demás. Contiene variables nuevas, no circenses, como son el tema, la multiplicidad de producciones, un ambiente refinado para el público y música y danzas artísticas. Esta variable completamente innovadora para la industria del circo se tomaron del teatro, una industria alternativa de entretenimiento en vivo. De esta manera, el cuadro estratégico ilustra claramente las variables tradicionales que inciden en la competencia entre los actores de la industria, además de las variables nuevas que conducen a la creación de un mercado antes desconocido y que modifican el cuadro estratégico de una industria. Yellowtail, Cirque du Soleil y Southwest Airlines crearon océanos azules en situaciones empresariales y contextos industriales muy distintos. Sin embargo, sus perfiles estratégicos tenían en común las mismas 3 características: foco, divergencia y un mensaje contundente. Estos 3 criterios orientan a las compañías durante el proceso de reconstrucción para generar un hito en materia de valor, tanto para los compradores como para ellas mismas. Subtítulo: Interpretación de las curvas de valor. El cuadro estratégico sirve para ver el futuro en el presente. Para lograr esto, las compañías deben comprender la manera de interpretar las curvas de valor. Las curvas de valor de una industria encierran una riqueza de conocimiento estratégico acerca de la situación actual y futura de una empresa.
Una estrategia de océano azul. La primera pregunta para la cual se encuentra respuesta en las curvas de valor es si una empresa merece ser triunfadora. ¿Va por buen camino la compañía cuya curva de valor o la de sus competidores cumple con los 3 criterios que definen una buena estrategia de océano azul? Foco, divergencia y mensaje contundente para comunicarse con el mercado. Estos 3 criterios son la prueba inicial que permite vislumbrar la viabilidad comercial de las ideas generadoras de océanos azules. Por otra parte, cuando la curva de valor de una compañía carece de foco, la estructura de costos tenderá a ser alta y la implantación y ejecución de modelos de negocio será compleja. Cuando carece de divergencia, es porque la estrategia de la compañía es imitativa y no ofrece razón alguna para destacarse en el mercado. Cuando carece de un mensaje contundente para comunicarse con los compradores, es probable que la compañía esté encerrada en sí misma, o que sea un ejemplo clásico de innovación por la innovación misma, sin potencial comercial y sin capacidad propia para despegar. Una compañía atrapada en un océano rojo. Cuando la curva de valor de una compañía converge con la de sus competidores, es señal de que probablemente está atrapada en el océano rojo de la competencia sangrienta. La estrategia explícita o implícita de la competencia es tratar de vencer a los competidores sobre la base del costo o la calidad. Esa situación anuncia un crecimiento lento, a menos que la compañía, por cosas del destino, pertenezca a una industria que crece por sí misma. Sin embargo, ese crecimiento no es producto de la estrategia de la compañía, sino de la suerte. Ofrecer más sin nada a cambio. Cuando la curva de valor muestra que el desempeño de la compañía es alto en todas las variables, es preciso preguntar si esas inversiones se reflejan en la participación en el mercado y la rentabilidad de la compañía. Si no es así, el cuadro estratégico señala que la compañía quizás se está excediendo en lo que ofrece a sus clientes con respecto a los elementos que se traducen en mayor valor para ellos. Para innovar en valor, la compañía debe decidir cuáles variables ha de eliminar o reducir, y no solo cuáles incrementar y crear, a fin de construir una curva de valor divergente. Una estrategia incoherente. Cuando la curva de valor de la compañía parece un plato de espagueti, un zigzag sin ton ni son, donde puede decirse que la oferta está en un nivel bajo, alto, bajo, bajo, alto, es señal de que la compañía no tiene una estrategia coherente. Es probable que su estrategia se base en estrategias secundarias independientes, las cuales pueden tener sentido por su cuenta y mantener a todo el mundo ocupado y a la empresa marchando. Sin embargo, en su conjunto, no contribuyen en mayor medida a diferenciar a la compañía de su mejor competidor, ni aportan una visión estratégica clara. Esto suele reflejar una organización constituida por divisiones o silos funcionales. Contradicciones estratégicas. ¿Hay contradicciones estratégicas? Estos son los campos en los cuales la compañía ofrece un alto nivel de una variable competitiva, pero descuida a las demás que la apoyan. Un ejemplo es invertir sumas sustanciales en desarrollar un sitio virtual fácil de usar, pero no corregir la lentitud operativa del sitio. También puede haber incoherencias estratégicas entre el nivel de la oferta y el precio que se cobra por ella. Por ejemplo, una compañía de estaciones de gasolina descubrió que ofrecía menos por más, menos servicios que el mejor competidor a un precio más elevado. No es de extrañar que perdiera participación en el mercado a pasos agigantados. Una compañía encerrada en sí misma. ¿Cuáles términos utiliza la compañía para identificar las variables competitivas en su cuadro estratégico? Por ejemplo, ¿utiliza la palabra megahercio en lugar de velocidad o temperatura térmica del agua en lugar de agua caliente? ¿Expresa las variables competitivas en términos que los compradores pueden comprender o en términos operativos? El tipo de lenguaje utilizado en el cuadro estratégico revela si la visión estratégica de la compañía está construida sobre una perspectiva de afuera hacia adentro, cuyo motor es la demanda
o sobre una perspectiva de adentro hacia afuera, cuyo motor es la operatividad. Al analizar el lenguaje de su cuadro estratégico, una compañía puede comprender cuán lejos está de crear demanda en su industria. Las herramientas y esquemas aquí presentados son instrumentos analíticos y esenciales que se utilizan en todo el libro. En capítulos posteriores se irán presentando otras herramientas complementarias a medida que se vayan necesitando. Sin embargo, son las confluencias entre estas técnicas analíticas y los 6 principios para formular y ejecutar océanos azules las que les permiten a las compañías separarse de sus competidores y abrir espacios sin competencia en el mercado. Ahora veremos el primer principio. Consiste en reconstruir las fronteras del mercado. En el capítulo siguiente, nos referiremos a las vías que llevan a la creación de océanos azules al maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. Aquí terminamos con el segundo capítulo y vamos a pasar a la segunda parte del libro, que se llama Formulación de la Estrategia del Océano Azul. Los espero en el siguiente video. Ya les dije, vamos a estar subiéndolos los miércoles. Y muchas gracias por habernos escuchado. Que tengan un excelente día a todos.